10:31 de la mañana, vivo hasta las 2 de la tarde. Bueno, si entras ahora a www.mitrehd.com.ar podés ver tantas cosas. Mira, estuvimos haciendo recién la coreo de Glee con Fernanda Iglesias. Las dos nos vinimos así como con ganas de hacer la coreo. Todas desincronizadas, por supuesto. La elegancia del conductor del programa. Mamita, eso que es viernes. Está para CQC hoy con ese lookete. Muy elegante. Le faltan los lentes oscuros. Entre otras cosas que podés ver si te metes ahora en www.mitrehd.com.ar. Hablemos de cómo está el tiempo, porque está loco. Está loco. Hoy pensaba, la negra va a decir el tiempo está loco. Está mal. Recién, ¿ustedes vieron la tormenta que había? La lluvia que se largó. Ahora hay sol, ¿no? Bueno, ahora hay sol. Es el fin del mundo. No, pero se viene el sol hasta el domingo, ¿no? Te digo cómo se viene. Para hoy máxima de 24 grados. Para mañana mínima de 13, máxima de 25 con cielo despejado. Se viene lindo el sábado. El domingo mínima de 15, máxima de 27 también con cielo despejado o algo nublado. Y buen tiempo para el lunes, mínima de 17, máxima de 29. Tenés Facebook Radio Mitre, tenés Twitter @Radio Mitre o tenés el mail lanata@radiomitre.com.ar. Te dije todo. Podés putearnos por donde se te ocurra. O decirnos cosas lindas. Bueno. Mimitos. Mimitos. Bien. Toma de rehenes. 6 horas duró la toma de rehenes de una familia en Tortuguitas. Bueno, ayer los canales de noticias lo transmitieron en cadena. Esto empezó a las 2 de la tarde cuando 2 ladrones entraron a robar una casa. Un vecino llamó al 911 y llegó la cana. Uno de los asaltantes se había fugado de una comisaría hace 2 meses. En línea de teléfono está Ricardo Canaletti, periodista de Policiales de TN y Radio Mitre. ¿Qué tal, Canaletti y Lanata? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Buen día a todos allí. Gracias, viejo. Contanos, ¿cómo seguiste todo esto ayer? Bueno, yo no lo quería seguir, porque me parecía que era una toma de rehenes que iba a durar lo que duró, 5 o 6 horas, que iban a negociar, que no iban a hacer daño a nadie y que se iban a ir. Pero bueno, el tema cambió radicalmente cuando un canal tuvo imágenes de una negociación que normalmente se mantiene fuera del alcance de los medios y de la gente. Y todo tomó una dimensión diferente. A partir de ese momento, y te estoy hablando con total sinceridad, digo, bueno, algo hay que hacer, algo hay que decir de lo que está pasando y algo que decir de esta cuestión de andar viendo, todo el mundo andar viendo cómo se negocia con un delincuentazo como que apareció por todos lados, ¿no? ¿Qué elementos tenías vos para intuir que eso no iba a terminar mal? Digamos, que hace muchos años que vos laburás de policiales, pero ¿qué era lo que te permitía intuir eso? En realidad, justamente eso. La última vez que pasó algo que yo recuerde fue en Capital en el año 2000, excepto la toma de rehenes de Ramallo, que fue un hecho excepcional desde todo punto de vista. Pero de estas tomas de rehenes, de chorros que salen, se meten en una casa, quieren robar y los agarra la policía porque algún vecino avisa, los rodea la policía. En el año 2000 hubo un caso también así, que comenzó de manera muy común, muy sencilla, en un robo, y los rehenes, los chorros, eran 2, tomaron rehenes, salieron a la calle, en Floresta, y bueno, en definitiva, todo el mundo los fotografió y terminaron baleados los 2. La policía les puso un tiro en la cabeza a cada uno y uno de los rehenes salió también lastimado. Desde entonces para acá cambió radicalmente la cuestión. Ya hubo un protocolo que algunos dicen que sirve, otros que no, para que los medios no se acerquen. Ya se empezó a... Bueno, ayer con C5 mucho no sirvió, ¿no? No, justamente, bueno, pero a partir de eso, yo digo, bueno, pero hay que decir algo de esto, hay que decir, hay que seguir el tema ahora y hay que decir algo de este asunto de la negociación en vivo y en directo. De nuevo, volvieron las viejas prácticas de negociar, el periodista desde el estudio, hablando por teléfono con los rehenes, la televisión, marcando todo. Qué sé yo, a mí me parece que eso fue lo que me movió a mí, por lo menos, a meterme con el tema. Yo no me iba a meter, realmente no me iba a meter porque estas cosas son siempre iguales y las discuto en la redacción todo el tiempo. Son 4, 5, 6 horas, piden la Coca-Cola, piden la pizza, negocian un mejor lugar de detención y que la policía no les pegue y se termina. Normalmente, o en los últimos años ha sido así, sin daño para los rehenes.
Ahora pasó exactamente lo mismo, con la diferencia que había una cámara ahí. Claro, y no, bueno, que también esto tuvo un costado por lo menos pretendidamente político por parte de Amijeiras, ¿no? Que era uno de los Pretendidamente político, yo ahí coincido, porque habría que ver el personaje. Si esto lo hubiesen protagonizado unos pibes chorros, te digo, no pueden articular dos palabras. Claro. Y el negociador hubiese sido otro, y raramente esto hubiese tomado la dimensión que tomó. Salvo siempre, no hay que olvidarse esto, sean pibes chorros o sean delincuentes profesionales, vos metés una cámara, siempre va a tener dimensión, siempre. Ahora, en este caso particular, alcanza esa estatura supuestamente política porque este tipo, Amejeiras, está capacitado como para articular mantener un discurso diálogo, más claro. o menos complejo. Sí, hablar a cámara o lo que sea. Claro. Ahora, Entonces, Canaletti, a ver, cuando el tipo dice Scioli y Casal forman parte de esta historia, todos sabemos que sale gente de las cárceles. sí. Y que sale gente de las cárceles a robar, lo cual es la coartada perfecta, porque, viste, el tipo estaba preso, o sea que Sí, no claro. podría haber salido. Ahora, yo realmente tengo la sensación de que no debe ser que Scioli y Casal fomenten eso, porque me parece un negocio demasiado chico para Scioli y Casal. No, obviamente. No además porque crea se que son maneja. inocentes de algo, digamos, pero me parece que No, involucrarlos son culpables de no tener política de seguridad, de una pésima Claro, pero es política otra carcelaria. historia, digamos, no Pero estamos creo hablando de que otra estén cosa. sacando preso, digamos. No, obviamente que no. Ese mundo, o ese submundo, se maneja de otra manera y con otras personas. No, la línea no llega hasta ahí, no, de ninguna manera. Pero este tipo mezcló lo que es cierto, lo que vos decías, pasa esto, los tipos salen con permiso de los guardiacárceles a robar o les pagan a los guardiacárceles para escaparse, que es lo que vivió haciendo Amejeiras. Hace eso, y mezcla la otra cuestión porque es un tipo que estudia sociología y que lee los diarios, conoce la agenda. Entonces mezcló toda esa cuestión, y encima cuando habló, no le hablaba al negociador, le hablaba a la cámara. Sí. Entonces eso, este caso es toda otra cuestión. ¿Que ocurre eso? Por supuesto que ocurre eso. ¿Llega tan arriba? No, de ninguna manera. Lo que ocurre es otra cosa que tiene que ver ya con cuestiones políticas y de cómo desde la política se gestiona el problema de la seguridad. Pero es otra cosa. Este tipo es un vivo, es un correntino vivo. ¿Geuna? Sí, justamente en ese punto a mí me llamaba la atención porque me daba esa misma sensación que decís vos, pero después salió Juan Manuel Casolati, que es el secretario de Ejecución Penal de San Martín, ratificando de alguna manera lo que decía este delincuente. Decía que era una de las personas que se animaba a denunciar lo que pasaba dentro de la unidad, sí. Como estoy leyendo un textual de él, que dice como el hecho de que los penitenciarios se emborrachaban y luego salían a los tiros en el aire. Digo, ¿esto qué demuestra? Que efectivamente es un vivo, pero que a la vez es cierto todo lo que dice, excepto esto de subir la apuesta políticamente. Mirá, es cierto todo lo que dice acerca de que los servicios penitenciarios están corrompidos desde hace años. Es cierto cuando dice que no hay fugas cinematográficas, sino que las fugas se pagan y después se hacen cinematográficas para explicárselo a la gente. Es cierto todo eso. No es cierto que la línea llegue tan arriba. No, claro. No llega Está tan claro, arriba la está línea. Acerca de los penitenciarios que se emborrachan. Hay un episodio muy concreto que tiene que ver con este hombre y que ocurrió en la 48, si mal no recuerdo, la unidad 48 de José León Suárez. Allí este tipo estudiaba sociología. Hizo un año de sociología. Allí un guardia, borracho, en la torreta, empezó a tirar para todos lados. Sus propios compañeros fueron y lo controlaron. ¿Hay guardias borrachos? Sí, hay guardias borrachos. ¿Tiran tiros? Sí, tiran tiros. Los compañeros lo controlan. Y se termina el episodio en medio de un quilombo fenomenal porque era el horario de visita cuando este tipo hizo eso. A los 2 días, Amejeiras se escapa. ¿Cómo se escapa? ¿Tiene que ver eso con el guardia borracho? No, no tiene nada que ver. Amejeiras, en ese momento, condenado por homicidio a una perpetua, le habían dado cuidar el parque de fuera de la cárcel, que está al lado de la cárcel. El tipo iba y cuidaba el parque. Después de ese episodio, 2 días después... Perdón, ¿afuera del perímetro de la cárcel? Sí. Es increíble. Sí. Y el tipo tenía perpetua.
Tipo cadena perpetua, sí. ¿Y qué esperaban, que no se escapara? Lo que pasa es que es eso, a ver, después de 15, 13, 14 años de estar adentro, los tipos se amoldan al sistema, Claro. saben de qué se trata, se portan bien, hacen algunas saliditas de vez en cuando y cuando se les ocurre se las pican. Sí. El gran problema de esta gente es que no tiene con qué mantenerse. Afuera, ¿qué hacen? A ver, yo le pongo, por ejemplo, fue lo que te conté recién de la 48 de Suárez, Sí. fue en el año 2010. Pero este tipo se volvió a escapar ahora, hace unos meses, de la primera de Moreno. ¿Cómo hizo para escaparse de la primera de Moreno? Fácil. Hace una vaquita, muchacho, hay que poner. Bueno, pusieron 5.000 pesos. ¿Para quién? Para un policía. ¿El policía qué hizo? Les dejó limar los barrotes del techo. En el techo hay una especie de ventanita con barrotes, bueno, los dejó limar. Es más, cuando los presos se cansaban, iba el policía a limar. Iba el policía a limar también. Todo eso a cambio de qué? De 5 lucas. Entonces, le ponen 5 lucas y se escapan 4 o 5, ahora se me escapó el número. Bueno, no importa. Se escapan 4 o 5 tipos, entre ellos Ameijeiras. Es un tipo que está acostumbrado a esto. Entonces, la gran pregunta que viene después, y que yo me hacía ayer cuando estaba viendo a este tipo negociar, que no negociaba, en realidad estaba haciendo otra cosa, era ¿por qué? ¿Por qué sale a decir todo esto? Entonces, la primera cosa que me parecía conveniente saber era ¿cómo empezó? Porque si empezó con un control de sospechosos, que eran estos, por ejemplo, la policía los para porque le ve cara de sospechosos, los para, y estos que llevaban armas y están escapados de la cárcel, fugan, entran a escapar y se meten en la primera casa que ven, uno puede pensar, bueno, está armado, puede estar armado. Pero si vos decís, este tipo hace 2 meses, 3 meses se escapó de una cárcel pagando 5.000 pesos, no tiene un peso partido al medio, sale a afanar, entra en una casa y por esas cosas de la vida lo ven, llaman a la policía y por esas cosas de la vida la policía llega rápido y lo para ahí, o sea, lo cercan, ya es más difícil pensar en una cosa armada. Y efectivamente, lo que pasó fue que los tipos fueron a afanar. Los tipos fueron a afanar y eran 2. Afanan, mejor dicho, entran a la casa y ahí el hijo del dueño y un vecino llaman a la policía y la policía, por esas cosas de la vida, llega rápido y le pone el patrullero adelante. Y ahí empieza todo esto. Ahora, si el inicio fue ese, ¿de qué conspiración estamos hablando? Estamos hablando de la consecuencia de algo que se vive permanentemente, que es servicio penitenciario corrupto, tipos que pagan por salir o guardias que les abren la puerta para que vayan a robar, y tipos que cuando salen vuelven a la misma porquería de la que salieron, con lo cual tienen que volver a hacer lo mismo para mantenerse, que es robar. Bueno, esto es lo que pasó ayer, y con la diferencia que nos encontramos con una persona que puede articular un discurso y que llevó de las narices, de acuerdo con mi opinión y según lo que escuché, llevó de las narices a los 2 negociadores todo el tiempo. ¿Nincy? Sí, Ricardo, ahí cuando se escapó de la comisaría de Moreno, ¿también no hubo una ineficiencia por parte del registro? ¿Una qué? Discúlpame. Una ineficiencia por parte del registro penitenciario. ¿Por qué? Porque el tipo se escapa, pero en realidad él estaba con otro nombre. Ahí se llamaba Cristian Ruiz Díaz. Bueno, si hubiera estado como sí. Ameijeiras, ya se hubieran dado cuenta que era un tipo que se había profugado de una cárcel. Sí, bueno, pero es lo mismo. Sí, tenés razón. Es lo mismo que pasa ahora con el que estaba adentro. Voy a completar la idea para explicar este asunto del tipo que estaba adentro. La idea de por qué lo hace. Lo hace porque no hay ninguna conspiración. La mecánica es esa, de un tipo que se mantiene afanando, vive del afano. De hecho, el homicidio que tiene fue un homicidio mientras asaltaba. Entonces, es un tipo que vive del afano, lo agarran en la circunstancia que más o menos estaba contando antes. ¿Y por qué habla? Habla porque adentro se la tienen jurada. Si no, no habla. ¿Por qué va a blanquear algo que le permite salir todo el tiempo, que es pagarle a los guardias? ¿Cómo lo va a blanquear? Eso no se blanquea, no lo blanquea nadie. Lo blanquean cuando el arreglo se le corta. Se le corta el arreglo, se la tienen jurada por algo. Entonces el tipo, para protegerse, ¿qué hace? Lo primero que hace es pedir una cámara.
Lo primero que hace una primera cámara, acerca de la ineficiencia del servicio penitenciario, sobre el tema de los dobles nombres. La mayoría de estos delincuentazos tienen más de un nombre, no alias, no el correntino, Pichón, no. Tienen nombres completos. De hecho, el que estaba adentro y hacía de delincuente malo, había un delincuente bueno que era Ameijeras, que ponía la cara y articulaba el discurso. Había un delincuente malo que estaba adentro, que gritaba, insultaba, no le des bola, esto y lo otro, al que le decían, a Ameijeras le decía Julio, y que él en un momento gritó Julio López. ¿Es un nombre real? ¿Es una fantasía? ¿Nos está tomando el pelo con Julio López? No lo sabemos ni a esta hora. No se sabe. Ahora lo van a ver con las huellas y qué sé yo, a ver si le sacan la verdadera identidad al que estaba adentro y nunca dio la cara. Canaletti, gracias por la comunicación. Te escuchamos mañana, ¿eh? Te escucho todos los sábados. Sí, está muy bueno el programa. Todos. Recordarle a la gente de qué hora va. Va todos los sábados de 13 a 15 con una señora que tienen ustedes ahí. Hola, Ricardo. Una hermosa mujer. Te estaba con escuchando. La negra. ¿Cómo te va, negra? Bien, bueno, mañana nos encontramos acá. Mañana nos encontramos, dale. Dale, para escuchar casos policiales. Realmente está bueno. Está bueno. Gracias, viejo. Un abrazo. Canaletti, quien hablaba, pericia de policiales de TN Radio Mitre. Bueno, en la negociación, quien negoció fue la jueza Elena Persichini Marcó, del Juzgado de Garantías número 6 de San Martín. En la negociación también estuvo Hugo Matzkin, el jefe de la policía bonaerense. Recién mencionábamos a Casolati, lo hacía Geuna, secretario de Ejecución Penal de San Martín. Dijo que Ameijeras era una de las personas que se animaba a denunciar lo que pasaba adentro de la unidad, como el hecho de que los penitenciarios se emborrachaban y después hacían tiros al aire. Casolati está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Casolati Lanata? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Cuéntenos, ¿cómo observó toda esta historia? A ver, mira, yo creo que lo más importante de lo que estuve escuchando, de lo que dice Canaletti y un poco lo que se está diciendo por allí, te voy a hacer yo una pregunta a vos y creo que estoy respondiendo un poco las dudas que tenemos todos. Cuando... ¿Hola? Se cortó. Bueno. Ahora hablará. Lo importante de... Justo en la parte de la pregunta. Lo importante de él ayer es que de alguna manera... ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ahí está? Hola. Sí, Casolati se había cortado. Sí, no, te hago una pregunta yo y creo que respondo en parte a algunas dudas. Cuando se resuelve el caso Candela, al momento, rápidamente, detienen a Jara a pocos días y ¿sí? Esas personas hoy, ¿dónde están? Están en libertad, ¿sí? Pregunto, la puesta en escena, la gran mentira, la fantochada que se armó desde la provincia de Buenos Aires con el ministro de Justicia de la provincia a la cabeza, y el que era en su momento el jefe de la bonaerense, para resolver el tema faltando 2 días para las elecciones, esa fantochada, ¿la olvidamos ya? Digo, ¿esa fantochada la armó el cabo Pérez de la comisaría de Villa Tesey o fue una fantochada planificada por las máximas autoridades? No, digo, me imagino que había mucha presión de la opinión pública y que fue una puesta en escena, sin duda, ¿sí? Y pregunto entonces, Jorge, si en ese momento, con la presión pública que había, alguien o algunos, me imagino que el ministro, voy a repetir, no creo que el cabo Pérez haya armado la historia, mentira, ¿sí? Pregunto, si el ministro de Justicia participó en esa mentira y en esa puesta en escena, ¿por qué dudar de lo que está diciendo hoy Ameijeras? ¿Qué elemento? Si ya pasó esto, y además, no lo digo yo, lo dijo la Comisión del Senado, lo dijeron los jueces nuevos, lo dijo la Cámara de Morón, dijeron, están todos mal detenidos, acá hay elementos de sobra para imputarles al fiscal, al juez de garantía, a todos los que participaron en delitos gravísimos, graves. Ahora, si armaron esa puesta en escena para resolver el caso porque había que resolverlo, porque había que demostrar eficiencia, ¿por qué no creer en lo que dice Ameijeras? ¿Se entiende? Digo, con estas preguntas yo en parte estoy respondiendo algunas dudas. Después, esto no significa que sea cierto, digo solo digo que es posible. Vos me decís que no necesariamente es cierto, pero que es verosímil. Sí, exactamente. Ahora, sí, si hubiese sido Jara en su momento, Jara está detenido por otros delitos, pero Jara en principio fue el que mató a Sol Candela, y eso fue mentira, fue en escena. Si hubiese sido Jara y contaba todo esto, que me vinieron a ver del Ministerio de Justicia, que me presionaron, ¿alguien me hubiese creído? No, nadie hubiese creído. Y lo otro, pese a mí, que hay que entender, es que una cosa es el hecho en sí mismo, que generó mucho temor en todos lados, algunos no, otros sí, pero era un hecho que estaba en la agenda pública, todos lo veíamos. Eso es una parte de la montaña, esa es la puntita del iceberg. Debajo de eso, de lo que vimos en la tele, se esconde una monumental montaña donde hay corrupción policial,
estructural, corrupción penitenciaria estructural, complicidad de los actores políticos en esta corrupción y la degradación de las cárceles. En esa mezcla, todo es posible, todo puede ser. Y yo he hecho muchas denuncias por penitenciaria y ninguna de ellas han tenido buen destino, están todas paralizadas. Por lo tanto, el Poder Judicial en parte también participa en este berenjenal de complicidades. A ver, vamos por partes con respecto al argumento de Mejeras. Hay presos que salen de las cárceles a afanar y vuelven a la cárcel. ¿Esto sucede? Sí, yo hice una denuncia penal en su momento, él lo denunció también. Hay más de 5 o 6 denuncias de estos hechos. Robaban autos, los llevaban a la unidad, los desguazaban y después los vendían. Yo encontré, Jorge, en una oficina elementos de un auto desguazado, ¿sí? Yo hice la denuncia penal, esas denuncias están todas paralizadas, ¿sí? Eso se hacía con complicidad, obviamente, del SPF y de la CANA. Sin duda. Armado, un aceitado armado de personas que salían de la cárcel, robaban, la policía que participaba de alguna manera y obviamente el servicio penitenciario que salieran y que entraran después con los autos para el desguace y que después salieran las partes desguazadas. Ahora, ¿vos pensás que eso tiene, si vos tirás de la piola, un vínculo político hacia arriba o que termina ahí? No, yo lo que creo es lo siguiente, y hay que entenderlo en lo que yo digo que es el pacto de gobernabilidad. A ver, el poder político, el ministro de Justicia de turno, lo que hace con la fuerza penitenciaria es pactar la gobernabilidad del sistema. ¿Qué significa esto? Lo digo bien sintético para que se entienda, que no haya motines, ¿sí? El tema es que no haya motines. No importa que se mueran internos, que se peleen cada tanto, que muera uno hoy, uno mañana, que se mueran de HIV, que se... No, el tema es que no haya motines y que no se imponga en la agenda pública un tema tan terrible que conmociona la opinión pública. Entonces, ¿qué pacta el poder político? No motines, no violencia generalizada. ¿Y qué obtiene la fuerza penitenciaria? Bueno, obtiene seguir con los hechos de corrupción. Ahora, la fuerza penitenciaria, ¿qué hace? Replica el pacto al interior de las cárceles. Entonces pacta con un grupo de internos lo mismo que pactó el poder político, gobernabilidad del sistema. Cede la gobernabilidad a un grupo de internos pequeños, ¿sí? ¿A cambio de qué? Estos internos tienen privilegios indebidos. En todo este berenjenal lo que hay es pacto de gobernabilidad por negociados. Y esto el ministro de Justicia lo sabe y lo conoce. Por eso es que no resuelve ni modifica las estructuras penitenciarias. En el medio de todo esto hay todo un sistema de corrupción mucho más arriba con las compras y las contrataciones. Allí participa activamente el Ministerio de Justicia de la provincia. Yo tengo denuncias hechas ahora y contra la anterior gestión de la provincia de Buenos Aires. El ministro Casal ha reciclado en alguna manera el viejo método de corrupción a través de los proveedores que tenía el doctor Burroco, que fue ministro de Justicia del ex gobernador Solá, ¿sí? Nadie mete manos en el sistema de corrupción, más allá que además se enriquecen todos, los funcionarios y los agentes del servicio, porque además se pacta gobernabilidad. Este es el tema, y hay que entenderlo en este marco. Casolati, ¿cómo te va? Luciana Geuna te habla. ¿Qué tal? Buen día. En este escenario que vos planteás, que es muy claro, falta como una pata, que a lo mejor la pregunta es ingenua, pero es indispensable, que es ¿a dónde está el Poder Judicial? Porque todo esto que estás describiendo son delitos cometidos por funcionarios del servicio penitenciario, hasta funcionarios políticos, pero digo, todas las causas judiciales que denuncian esto, ¿en qué terminan? Nada, están todas paralizadas. Yo hice más de 25 denuncias penales en los últimos 3 años en San Martín. Tengo más de 7 denuncias hechas en la Fiscalía de La Plata. Yo fui exdirector de investigación en el Ministerio de Justicia y conocí el funcionamiento de las cárceles. Y en el 2004 le presenté un informe al ex gobernador Solá donde le hacía referencia al sistema de corrupción. ¿Qué hicieron ellos? Me pidieron la renuncia. Yo volví al Poder Judicial y desde allí seguí dando batalla, investigando desde mi tarea jurisdiccional lo que pasaba en la cárcel. Hoy son pequeños sellos, lo único que hacen es mirarse al ombligo y tratar de no hacer mucho para que no genere problemas. Si uno interviniera en las fiscalías complejas son las fiscalías que tienen los delitos de corrupción. Si intervinieran las fiscalías complejas de San Martín, La Plata, Matanzas, San Isidro, encontrarían con un berenjenal una cantidad enorme de denuncias por estos hechos, todas paralizadas. ¿Y sabes por qué? Porque los fiscales quieren ser jueces y para ser jueces tienen que contar con la venia política y el dedo del ministro de turno. Imagínate un fiscal que se arriesgue a investigar corrupción penitenciaria y con sus vínculos con alguno de los del poder político. Me imagino que ningún fiscal puede querer ser juez investigando esto y metiéndose de lleno, metiéndose en el barro de este tema. Por ahí pasa la cosa. El Poder Judicial hoy es una simple escribanía. Algunos no hacen lo que hacen porque tienen temor, igual no deja eso de hacerlos responsables porque son fiscales y tienen que investigar, y otros lo hacen porque les conviene, porque de alguna manera están negociando cargos en el Poder Judicial un poquito más altos. Miembros del Ejecutivo que saben que esto pasa, directores de línea, subsecretarios de las áreas pertinentes,
también lo que hacen es reciclarse después en el Poder Judicial. Mira, te doy un dato. 10 años, el 70% de los funcionarios que pasaron por el Ministerio de Justicia hoy están en el Poder Judicial. Son jueces y fiscales, algunos camaristas. ¿Sí? Es muy simple la cosa. El Poder Judicial es una simple escribanía de todo lo que está pasando. Y lo que hace es no investigar, decir que no tiene elementos y se escudan en la falta de recursos, cuando en realidad tienen recursos para investigar, pero no lo hacen, por intereses. ¿En qué momento me voy a Ezeiza después de escuchar de Casolati? Mirá, Jorge, te digo sinceramente, yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte si alguien me preguntó. Esto lo vengo denunciando hace 11 años, ¿sí? Es más, tengo 5 sumarios. Si vos me le dejo, yo te diría que estoy a la altura del peor delincuente, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Tengo un legajo absolutamente tachado y manchado, porque, para que sepas, estas denuncias que yo he venido haciendo han sido consideradas por quien es mi superior inmediato, no mi superior en la Procuración General, como una falta grave. Entonces yo cada vez que denuncio uno de estos hechos, me inician un sumario y me terminan sancionando. La última sanción son 30 días de suspensión de mi cargo sin goce de sueldo, ¿sí? Así que sería irresponsable si no te cuento esto. No, lógico, estaba haciendo una broma simplemente, ¿no? Me parece buenísimo que lo cuentes y aparte lo contás muy claro. ¿Vos no tenés una visión conspirativa sobre lo que pasó ayer o sí la tenés? La verdad es que tengo, pero ¿sabes qué prefiero? Y esto me parece por una cuestión de mi responsabilidad también jurisdiccional. Yo tengo mi mirada respecto de qué condimento político tiene esto, ¿sí? Pero la verdad es que creo que mi lugar hoy en el Poder Judicial me inhabilita para hacer algún tipo de apreciación política, porque justamente lo que quiero evitar es que lo que yo te estoy contando a vos, que otros lo tomen y digan, entonces acá hay un condimento político y entonces esta persona, este hombre, este muchacho, lo que está haciendo es trabajando para un grupo u otro, tratando de trabajar en términos políticos partidarios para favorecer a uno y denigrar a otros. Entonces, la verdad es que me la reservo en privado, te la cuento si quieres en privado algún día. Está bien. Pero prefiero no... Te preguntaba porque ayer en el ámbito político se decía que esto era muy atrás de la historia, una batalla entre cárteles. ¿Entre? Cárteles. Mira, el tema de los cárteles y el tema del narcotráfico, yo tengo una fundación que se llama Comprometerse Más y estoy trabajando con algunos actores en la parte más pobre del barrio Independencia, La Carcoba, Ciudad de Dios, y la verdad es que no sé si está vinculado a esto. Lo que sí te puedo decir es que allí hay un desmadre institucional fenomenal con comisarías que amparan a quienes delinquen, hay punteros políticos que reclutan a menores que hoy se están drogando y que están en la calle paqueándose, menores que después terminan matándose entre ellos, menores que luego van a robar. Mira, un dato muy pequeño, en el barrio 18 de Julio, que es una villa de las más importantes de San Martín, hubo en los últimos 2 meses 7 muertos por este tipo de peleas vinculadas al narcotráfico. Allí en Barrio Independencia hubo en el último año y medio 10 muertos. Todas estas denuncias están sin investigar en las fiscalías. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntarle a los fiscales. ¿En algún momento te llamamos para que te vengas al piso a charlar más en extenso de todas esas historias? Ok. Gracias. Juan Manuel Casolati, quien hablaba, secretario de Ejecución Penal de San Martín. ¿Nincy? Sí, quería contarles algo que pasó ayer cuando empieza la toma de rehenes. Marcelo Almejeiras empieza a pedir que quería salir en el programa de Mariana Fabiani. Entonces, y nos enteramos porque un periodista de Crónica que estaba ahí en el lugar le manda un mensaje de texto a Ángel de Brito. Imagínate, Mariana es una mina re seria que jamás iba a aceptar eso. Ni siquiera lo planteamos a la producción, nada. Mariana dijo de entrada, jamás, no, eso no se hace. Y yo creo que eligió él, porque eso, antes de salir por C5N, creo que lo eligió porque supongo que tiene que haber seguido ella la cobertura que hizo Mariana durante varios meses del caso Ángeles. Porque nos llamó la atención eso. Bueno, Mariana de entrada dijo que no, que ni loca. Mira vos. 11 de la mañana. Hacer el fin de semana con tu familia. Bueno, te voy a contar que empezó el Abierto de Palermo. Empieza en realidad porque es del 16 de noviembre al 7 de diciembre, o sea que es mañana y hasta el 7 con entradas desde 80 pesos. Podés vivir el mejor polo del mundo y descubrir otra pasión, ¿eh? Busca a la Asociación Argentina de Polo en Facebook y entérate de mucho más. Abierto a las emociones, abierto a la destreza, abierto a la adrenalina, abierto de Palermo, abierto para vos. Bien, sigue la polémica alrededor del tema de la reforma al Código Civil. El oficialismo presentó su dictamen en la Comisión Bicameral para la Reforma del Código Civil y Comercial.
El proyecto hoy empezó a trascender en los diarios, que en realidad ya lo habían publicado, pero bueno, hoy con más detalle, una serie de sugerencias de la Iglesia alrededor del asunto. Hubo cosas que se quitaron del proyecto original y a la vez también hubo varios cambios que le hizo el Ejecutivo, de los que ya en parte hablábamos ayer. Se supone que esta reforma del Código va a tener media sanción el 27 de noviembre y con mayoría cómoda el kirchnerismo aspira a aprobarlo antes de fin de año. En línea de teléfono está Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional, miembro de la Comisión Bicameral. ¿Qué tal, Ricardo? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Alcanza? ¿Por qué alcanza? Yo sé que es legal, pero ¿por qué alcanza mayoría simple para aprobar un código? Bueno, porque es una simple ley, el Código Civil, muy importante, pero es una simple ley y que se puede modificar por otra ley del Congreso de igual manera, ¿no? El Código Civil, que es una ley, la ley 340, que es del año 1879, ha tenido hasta el presente muchas modificaciones parciales y muchos intentos de modificaciones integrales que siempre han fracasado. Yo entiendo que sea desde el tema jurídico una sola ley. Ahora, son 2000 y pico de artículos, digamos. Desde la gente que lo ve desde afuera, como nosotros, da la sensación de que son 2500 leyes, no es una ley. Sí, son 2700 artículos. 2700. Y la anterior eran 4051. Pero, de todas maneras, lo que yo sí comparto plenamente, que es una ley muy importante y es una ley que no puede pertenecer a una facción. Por lo tanto, la sanción de una ley de estas características tiene que estar precedida de un acuerdo muy generoso, un acuerdo muy genuino entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, que representan también los diferentes puntos de vista dentro de una sociedad. Y ayer el oficialismo no presentó un dictamen, presentó un borrador o un predictamen. También lo hicieron los otros bloques, lo hizo el Peronismo Federal, lo hizo el PRO y lo hicimos nosotros. Y el oficialismo lo que dijo que su intención era sacar una ley con acuerdo, con lo cual ahora está en el trabajo de ver cuál es el grado de coincidencia entre estos 4 borradores y ver si se puede avanzar o no en la sanción. En la misma sesión de ayer, el oficialismo dijo que bueno, que si se iba a tratar de conseguir consenso y si no lo había, bueno, no lo habrá. El tema quedará, pero lo que le pidieron a los otros bloques es hacer un intento para ver si era posible arribar a un acuerdo. ¿Cómo les cayó a ustedes en la Comisión Bicameral las modificaciones del Ejecutivo? Bueno, que siguen en línea con lo que se venía conversando el año pasado, porque hagamos un pequeño raconto. El Ejecutivo le encargó a Lorenzetti, Hayton y Carmen María de Carlucci un anteproyecto, que lo hicieron en consulta con otros juristas. Presentaron el proyecto y luego el Ejecutivo le hizo modificaciones a ese proyecto y así lo mandó al Congreso. El Congreso formó una comisión bicameral que el año pasado trabajó, la verdad, muchísimo. Se han hecho 17 audiencias públicas en casi todas las provincias, hemos recibido cerca de 2000 observaciones, propuestas, etcétera, y se comenzó luego a tratar de llegar a un dictamen, ver cómo se procesaban estas observaciones. En un momento dado, cuando ya había que comenzar a fijar posiciones, el oficialismo, por razones nunca explicadas, suspendió abruptamente las sesiones. Yo no sé si era por sus relaciones con la Corte, por qué motivo, pero súbitamente esto se interrumpió. Y de vuelta, súbitamente aparece el reinicio en el punto en que se encontraban. Fíjese que habíamos quedado en entregar los predictámenes y ayer todos los bloques entregaron los predictámenes, ¿no? Ahora habrá que ver también cuáles son las coincidencias. Algunas, por lo que pude ver del proyecto que mandaron ellos, en algunas vamos a estar en desacuerdo. Nosotros estamos en desacuerdo con que la responsabilidad del Estado sea administrativa. Nosotros creemos también que se deben regular las acciones de clase. Creemos que el agua también tiene que ser un derecho humano fundamental. Esto le digo para decir algunos puntos centrales. Sí, desacuerdo, digamos. Sí. Hay aparte, en la base hay mucha coincidencia. Yo creo que con el anteproyecto que se ha mandado, bueno, hay un 90% de coincidencias y hay coincidencia en muchas modificaciones, porque todos los borradores traen cerca de 100 modificaciones, bueno, que son ajustes, corrección de asimetrías, errores, remisiones malas que se hacen entre artículo y artículo. En fin, ahí también yo creo que puede haber acuerdo.
¿Qué pasaría si en unos años llega a la Corte, siendo Lorenzetti aún el presidente o Jaito uno de sus miembros, algún planteo respecto del fondo del Código Civil? ¿Ellos tendrían que excusarse? A ver, yo creo que algún planteo de inconstitucionalidad de una norma redactada en el anteproyecto de ellos, tal como quedó expuesta, bueno, sí, yo creo que tendrían que excusarse porque la presentaron ellos, en el anteproyecto de ellos, ¿no? Uh-huh. Si es que se tacha de inconstitucional a una de esas disposiciones. Gilavera, ¿cómo le va? Luciana Geuna le habla. Hola, Luciana. ¿Cómo va? La comisión bicameral está constituida por varios legisladores, entre ellos usted, que se les vence el mandato de alguna manera ahora a fin de año. No, de alguna manera. De alguna manera no, se les vence el mandato, por mandato dije de alguna manera. Pero lo concreto es qué pasa con el proyecto si no se llega a aprobar a fin de año. Toda la discusión que se hizo de esta comisión al quedar vaciada de muchos de sus representantes, ¿se pierde todo el debate? Bueno, se pierde parte, porque es una comisión que sinceramente trabajó muchísimo el año pasado. Con la nueva composición del Congreso habría que reintegrarla. Por eso, esa fue una de las razones que dio el oficialismo acerca de la conveniencia de avanzar hasta donde se pueda. Avanzar hasta un dictamen, si se puede, avanzar hasta una media sanción, si se puede. Por cierto, no es tan sencillo porque los tiempos son muy acotados. Y bueno, si no se puede, quedará como un intento frustrado más, ¿no? Pero puede perder su estado parlamentario este proyecto, ese es el punto, digamos. ¿Puede ser que tenga que empezar todo de nuevo? Mire, depende del contexto político, porque en realidad ha habido muchos intentos de reforma al Código Civil que fueron fracasando, bueno, porque no encontraron el momento político adecuado, ¿no? Es decir, habrá que ver en el futuro. Yo no sé cuáles van a ser las discusiones que va a haber en el 2014 y 2015, pero yo imagino que va a ser difícil reunir coincidencias para el Código Civil. Una de las maneras que el oficialismo trata es decir, bueno, ya que estuvieron trabajando tanto, que hay una base de coincidencia, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero repito, tiene que haber un acuerdo. Sin acuerdo, esto no es una ley que pueda sacarse a los empujones, ni con tratamiento express, ni nada por el estilo, ¿no? Gilavera, Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Qué tal? Usted acaba de decir que el radicalismo en un 90% está de acuerdo con esto y al mismo tiempo señaló que tienen diferencias en el tema de responsabilidad civil. Las obligaciones de dar suma de dinero, por ejemplo, tenemos diferencias. Sí, en el tema del agua, mencionó también otras. Sí. Supongo que con la especificación, no sé si están a favor. Sí, claro. También pensamos que las obligaciones, cuando se pacta moneda extranjera, hay que saldarlas en moneda extranjera. Por eso. Y hay otras más. ¿Y cómo es que le da 90%? No, 90% pues son 2.700 artículos. Ah, bueno, pero no importa. Nuestras disidencias deben ser no más de 10. Claro, pero pasa lo siguiente, yo puedo diferir en 10 que hacen a la esencia del problema, y no puedo decir que estoy en un 90% de acuerdo. No, claro. Pero porque de las palabras suyas, yo me voy muy preocupado porque se desprende de que esto sale con el acuerdo de ustedes. No necesariamente, porque vamos a ver... ¿Y si el 90% está de acuerdo? No, pero escúcheme una cosa. También es cierto que esto depende de cuáles son las calidades de las disidencias. Por eso, entonces, cualitativamente, ¿cuál es el porcentaje de acuerdo de ustedes con esto? Cuantitativamente no, más del cualitativamente. 90. Y cualitativamente le digo que no lo sé. Esto se presentó ayer a la tarde, yo elogié en la comisión. Vi que, por ejemplo, en pueblos indígenas, que era una cuestión conflictiva, ellos lo remitían a una ley especial. Vi que fertilización asistida lo remitían a una ley especial, que eran puntos de disidencia. No vi cómo tratan las obligaciones de dar sumas de dinero. Y por otro lado, todavía resta el tema de la discusión, porque el oficialismo dijo que estaba dispuesto a introducir modificaciones. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, ¿cuál es el balance? Porque cada vez que usted agrega algo, tengo la sensación de que es mayor el desacuerdo que el acuerdo. Y con lo cual, del 90% me da la sensación de que deben estar a favor del 15% y el 85% en contra. No. Fíjese que el Código Civil regula cientos de instituciones, cientos de contratos. El contrato de agencia, el depósito, el mandato, la locación, la compraventa, obligaciones de distinta naturaleza, derechos reales. Es decir, es un código completo. Por cierto, una vez que estamos trabajando, yo estoy juntarme dentro de un rato con los asesores para empezar a conciliar los textos y ver
bueno, a ver cuál es el alcance incluso que dicen los otros bloques. Ahora, escúcheme de conjunto, ¿usted puede decir que lo que presenta el oficialismo es un avance o es una regresión? ¿El nuevo proyecto de Código Civil? Sí. No, claro, por supuesto que el nuevo Código Civil esto representa también y recoge lo que está diciendo la doctrina en muchos aspectos, ¿no? O sea que para esto, ustedes es más progresivo. más allá de que haya disidencias, por ejemplo, puntuales respecto a la responsabilidad del Estado, o la cuestión esta de la dirección de la suma de dinero, o acciones de clase, esto no cabe duda. Y por otro lado, lo que sí advertí es que en el borrador del oficialismo le dan un plazo de entrada en vigencia en el 2016, Sí, es decir, dentro de 2 años. pero no para la responsabilidad civil. No, para todo el código. No, la ley de responsabilidad civil tiene otra vigencia. Ah, si la sancionan antes. Y lógico. Sí, claro. Y está dentro del mismo paquete. No, entró, pero Digamos, como una ley, entró como Es una como ley una ley especial, pero como parte del paquete, porque en el código dice Sí, está que claro, en este está punto claro. se remite a la ley. Sí, está claro, pero lo que quiero decir que las disposiciones del Código Civil entran en vigencia dentro de 2 años, lo cual este periodo de vacancia tan grande, tan amplio, bueno, permite no solamente que los operadores lo conozcan, sino que también da la posibilidad de la enmienda por cualquier ley. Es decir, cualquier ley puede modificar el Código Civil, ¿no? ¿Sabes qué me parece? Y realmente hablo con desconocimiento del texto del código, porque realmente no tuve tiempo de leerlo, pero que estamos otra vez frente a una historia de gobierno que es la siguiente. En el medio de un paquete recontra envuelto, lindo y progresista, hay 10 o 15 temas con los cuales nos están abrochando. Bueno, a ver. Súper abrochando. Vamos a ver en qué quedan centradas las disidencias. Si las disidencias son sustanciales, no habrá acuerdo y bueno, y no saldrá. Ahora, perdón, Ricardo, ellos no tienen, el oficialismo no puede sacarlos, hasta ahora la política es la del consenso, pero supongamos que lo del consenso deja de ser una variable excluyente. ¿Ellos no tienen mayorías para sacarlos sin necesidad de consensuar? Sí, tienen mayoría hasta el 10 de diciembre. Eso es una decisión política, si ellos quisieran lo sacan como está. Sí. ¿Y después del 10 de diciembre? Después de diciembre no, pero lo que han dicho tienen hasta mayoría después ahora del 10 de diciembre? es que el propósito no es imponer el número, ¿no? No, por eso, más allá de la postura política actual que ellos muestran, lo cierto es que si antes del 10 de diciembre quisieran aprobarlo, pueden hacerlo sin necesidad de buscar consenso. Sí. ¿Nancy? Formalmente pueden hacerlo. Sí. Hay varios artículos que tienen que ver con las cosas que le pasan a la gente, como el tema del divorcio, la fertilización o la gestación por moten, las uniones convivenciales y la adopción. Imagínense que hay muchos padres que hace 10 años que quieren ser padres, que quieren adoptar y están esperando y no pasa nada. Ahí hay consenso en el tema de la adopción. ¿Se va a acelerar la posibilidad que una pareja adopte un bebé o una persona sola? Sí, se traen mejores trámites, pero este es un punto espinoso por lo siguiente. Ahí hay 2 posturas. Una postura en la que dice que los trámites de adopción deben ser lentos, incluso la posibilidad de revocaciones ulteriores, para dar la posibilidad de reencuentro con la familia de sangre. Es decir, que da prevalencia a la posibilidad de que haya una confluencia con la familia de origen. Y la otra posición que dice que los trámites deben ser rápidos y darle mucha certeza y seguridad al adoptante. Hay que ver, bueno, ahí hay un punto de debate en todos los proyectos traen posiciones que no son exactamente iguales. Y eso sinceramente habría que saldarlo, ¿no? Porque Claro, son 2 puntos de vista que son distintos. Porque en eso demoraría más el trámite de adopción, porque si se garantiza la preservación de un vínculo fraterno con los padres que lo abandonaron, puede haber también arrepentimiento de la madre que abandona al chico. Sí, claro. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre ambas posiciones porque hay intereses legítimos en ambas, ¿no? Y no cabe ninguna duda que el tema de la adopción es un tema sumamente sensible, bueno, como lo es el matrimonio. A mí me parece que las reformas en materia de matrimonio, bueno, son correctas en la medida que el matrimonio se desacraliza, en el cual sigue reposando ahora exclusivamente en el consentimiento de las partes, en la cual la fidelidad no es un deber jurídico, es un deber moral, y en el cual, bueno, cuando este consentimiento termina, porque terminó el amor, bueno, el matrimonio se disuelve rápidamente. Y en este aspecto me parece que todas estas modificaciones de casamiento exprés y de divorcio exprés son correctas y me parece que responden más a las necesidades
una sociedad mucho más multicultural, mucho más compleja, ¿no? Ahora, doctor, de nuevo Ismael Bermúdez, en materia laboral, ¿es un avance, una regresión? No regula cuestiones federales porque es derecho civil, no regula el contrato de trabajo. Sí, por ejemplo, ayer la diputada Graciela Camaño dijo que se eliminaba la responsabilidad solidaria y que eso implica una invitación al fraude laboral. Lo dijo acá textual. A ver. Y ella conoce mucho el tema, fue ministra de Trabajo. Sin duda, pero no regula el contrato de trabajo. No. Se debe estar refiriendo a alguna disposición que tiene incidencia en materia de trabajo, no sé a cuál de los contratos se refiere, ¿no? ¿Y con los empleados públicos? ¿En responsabilidad? Sí. Sí, bueno, nosotros pensamos que responden que responde el Estado por los hechos de sus dependientes, claro, la regla básica. Pero las modificaciones que introduce el Poder Ejecutivo colocan al empleo público en una situación con menos derechos que el trabajador del empleo privado, digamos. No regula empleo público, lo que trae... Sí, porque yo no puedo... Es la responsabilidad. Y bueno, yo como empleado Estado, público no puedo accionar civilmente contra el Estado si es mi empleador. No entiendo. Claro, yo soy un trabajador del Estado. Sí. Tengo un accidente laboral. Sí. ¿Yo puedo accionar civilmente contra el Estado? ¿De acuerdo al proyecto que manda el Ejecutivo? Civilmente, sí, bueno, le cabe la reparación plena, reparación integral. Eso es un principio para todo trabajador. Pero si no puedo hacer acción civil contra el Estado. Porque dice la acción de empleo público, derecho administrativo. Bueno, pero de todas maneras, por detrás de eso, si la acción del derecho público no tiene una reparación plena, le cabe la posibilidad de ir a reparación plena. Hay un principio general que todo daño debe ser íntegramente reparado. ¿Y cómo se resuelve con el tema de que no puedo hacer acción civil? No, que debe iniciar por la acción pública, pero siempre está la posibilidad de reparación plena, o de lo contrario, serían inconstitucionales las reglas de derecho público que establezcan una indemnización limitada. Gracias, Gilavedra, por la comunicación. Ricardo Gilavedra, quien hablaba, diputado nacional, miembro de la comisión bicameral que está discutiendo esta reforma al Código Civil. A ver, una de las cosas que se desprende del Código, de lo que recién decía Ismael, que los empleados estatales pasarían a ser laburantes de segunda. ¿Por qué? Y porque pasa lo siguiente, yo como trabajador privado, si yo que llegara a tener algún problema, algún daño, yo puedo accionar civilmente contra mi empleador. Como acá se manda una ley que exime al Estado y a los funcionarios de que yo pueda ser como cualquier ciudadano, pero también incluidos, porque un empleado público también es un ciudadano, yo no podría hacer una acción pidiendo la reparación por la acción civil del daño que sufrí como empleado estatal dentro de una dependencia. ¿Y qué te mandan pública. a la justicia administrativa? Y te dan a la justicia administrativa, con lo cual vos tenés derecho a una cosa como trabajador privado muy superior a la mía, que yo estoy limitado. Por eso planteé el tema le planteamos a Gilavedra el tema de si no coloca al empleo público en una situación de segunda. Y que aunque específicamente no habla del tema de la ley de contrato de trabajo, también creo que lo plantea indirectamente porque cuando establece la prelación, dice que primero se rige por el Código Civil y después, si hay alguna contradicción, primero está el Código Civil y después la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, hay una supremacía de este articulado sobre lo que me puede corresponder por la ley de contrato de trabajo. Horacio Schick es abogado laboralista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Schick Lanata? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto hablar con usted. Gracias, también para mí. Bueno, usted estaba escuchando lo que discutíamos. Sí, Cuénteme sí, su posición. Exactamente, le explico. La comisión redactora inicial había establecido un título que específicamente establecía la responsabilidad civil del Estado frente a terceros y frente a sus dependientes, e inclusive la responsabilidad civil de los funcionarios frente a los actos, frente a terceros y frente a sus dependientes. Es decir, colocaba al Estado en la misma situación que las personas físicas y jurídicas privadas. Ese título fue eliminado por el proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Entonces dice que solamente se regirán por el derecho administrativo, que es decir, la nada, porque el derecho administrativo significa, por ejemplo, para un accidente como la tragedia de Once, que el secretario de Transporte o el funcionario a cargo
podría ser sancionado exclusivamente con la cesación en el servicio por incumplimiento de sus obligaciones. Pero por la responsabilidad civil por los daños a los dañados, tienen que ir solamente contra el concesionario y la compañía de seguros, que pueden llegar a quedar insolventes y no pueden reclamar a nadie. Hablo en un futuro. Entonces, ahora, como todo eso es tan inconstitucional y viola el artículo 19 de la Constitución, dicen que ahora van a mandar una ley aparte, lo cual es un absurdo, porque si estamos hablando de codificación, ¿cómo vamos a decir, bueno, lo primero que se hace es salir de la codificación? Y por otro lado, respecto a los empleados públicos que tienen accidentes o enfermedades de trabajo, verdaderamente se los coloca en una capítulo diminuto y en una inferioridad de situación respecto a los empleados privados que ya vienen afectados por la ley de riesgo del trabajo que se modificó el año pasado. Usted recuerda también, a paso redoblado, al trote, en 30 días, en un anuncio que hizo la Presidente en la Unión Industrial, y en 30 días también se aprobó esta ley que establece también una limitación de acceso a la reparación integral, porque establece una opción entre la indemnización tarifada y la reparación integral. Los empleados públicos ya no tendrían ni siquiera esa opción, que es una ficción, de acceder a la reparación integral del daño, que la propia Corte Suprema, esta misma Corte Suprema, dice que todos los habitantes dañados, no solo todas las personas que trabajan o que no trabajan, tengan un accidente, un daño ambiental, un accidente de tránsito, un accidente de trabajo, tienen un derecho a la reparación plena del daño. Ahora, por ser empleado público no lo tendrían. Por haber sufrido un daño, ser un tercero, por un accidente ocasionado por el Estado, tampoco lo tendrían. Entonces, van ahora a sacar el tema y a mandar una futura ley como si es el Estado. Y el derecho administrativo, vuelvo a repetir, es la nada, porque el derecho administrativo se ocupa de sanciones administrativas, de apercibimientos, de sumarios internos, y no prevé ningún tipo de reparación indemnizatoria. Y por otro lado, lo que me parece muy grave, lo que no omitió de comentar el prestigioso jurista Gil Lavedra, por el cual yo tengo mucho respeto, es un grave retroceso. O sea, esto que yo le digo, si se levanta Dalmacio Vélez Arfiel de la turma, se vuelve a caer, porque ya el 1112 del Código Civil de 1871 preveía la responsabilidad del funcionario público. Por eso, en este aspecto, por los actos que cometen en el ejercicio de su función, es un viraje regresivo, inclusive eliminarlo del Código Civil. Pero lo que me parece muy perjudicial también en materia de daños, tanto para cuestiones laborales como para todo tipo de accidentes, es la tarifación del daño que introduce el Código Civil en este proyecto, que va en contra de la doctrina de la Corte. ¿Por qué? Porque si bien el Código Civil, y esto me parece que es lo que usted recién hace un momento, las cosas oscuras que aparecen en medio de una parafernalia muy progresista, de matrimonio igualitario, de cosas que estamos todos muy de acuerdo. Y acá viene la trampa. La Corte dijo en el fallo Aróstegui, un fallo liminar en derecho, que toda persona tiene el derecho a la reparación plena del daño, que es un derecho constitucional, que implica que hay que repararle todo tipo de daño, desde el físico, el psíquico, el daño al proyecto de vida, la pérdida de chance, y el Código en sentido general también lo refleja, me refiero al proyecto. Pero después, cuando habla lo concreto, en daño por lesiones, utiliza una redacción que aplica la llamada fórmula Woto, que es estableciendo una fórmula de una renta hasta que la persona está en la etapa productiva de la vida, que es la fórmula más bajista, que la Corte declaró inconstitucional en el fallo Aróstegui y que el propio presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, repudió en sus documentos, que yo en un artículo que justamente publicó en Derecho del Trabajo en septiembre, en la revista de la Ley Derecho del Trabajo, en septiembre del año pasado, lo menciono con una cita de él, y que la Corte en 20 fallos declaró inconstitucional. En cada caso particular hay que ver cuáles son los daños que tuvo la persona, porque a lo mejor alguien que gana más puede tener menos daño que quien gana menos, que necesita repararse hacer todas sus actividades en situación de daño. Sí, el impacto del daño es superior hacia alguien con bajos recursos en comparación con alguien con altos recursos. No tiene coche, tiene que trasladar, o sea que la fórmula que utiliza es la fórmula que tienen las compañías de seguro, es un retroceso. ¿Qué usan? Usan una fórmula estándar, digamos. Matemática. Claro, se llama la fórmula Woto. O sea que no les importa nada si el tipo tiene más o menos plata, o si vive mejor o
una peor. fórmula, inclusive, le voy a explicar la nata, que después que la Corte dictó el fallo Orostegui, había un gran juez laboral, que era el doctor Gibur, un especialista también en lógica matemática, que después del fallo Orostegui, como él dice que todo daño que implica una fórmula, implica una reparación patrimonial, tiene que tener basarse en una fórmula matemática, elaboró una fórmula superadora que se llama la fórmula Méndez, y que supera entonces, en vez de computar los 65 años que la edad previsional la lleva a 75 años, que la edad de vida promedio en la Argentina supuestamente, y le agrega hasta los 60 años una pérdida de chance. O sea, mejoró en un 40 o un 50% la fórmula voto. El Código Civil toma la fórmula bajista, la fórmula voto. Es el lobby y la compañía de seguro. Entonces ahí el Código retrocede. O sea, retrocede en la responsabilidad civil del Estado al sacarla. Ahora fue tan impúdica la situación, dijeron, vamos por ley aparte. ¿Cómo por ley aparte? Están atrás de 1871 de Vélez Sarsfield. ¿Por qué sacaron todo lo que había elaborado la comisión redactora y resulta que las personas físicas y las jurídicas privadas tienen que responder y el Estado no? Gracias por la comunicación, Chic. Horacio, quien hablaba, abogado laboralista, 11:35. Va a seguir la discusión con el tema del Código Seguro. Dale. Mitre informa primero. El cielo está parcialmente nublado. En Capital Federal y alrededores la temperatura es de 21 grados. Exclusivo de café y chocolate. Segunda Feria Jumbo Delian Wine del 20 al 22 de noviembre en Tribuna Plaza. Simplemente date el gusto, porque los gustos, viste cómo es, hay que dárselos ahora, si no, ¿para cuándo? Para más información ingresa a www.feriajumbodelianwine.com.ar. Abrimos el programa hablando de las 6 horas que duró la toma de rehenes de una familia en Tortuguitas, un hecho que daba la sensación de que era solamente un hecho policial, y quizá lo sea, pero bueno, en algún momento hubo un viraje del hecho a lo político, cuando una de estas personas que estaba ahí, uno de los chorros, Amijeiras, salió a decir que acá había un complot de Scioli y de Casal, etcétera. Hablábamos con Canaletti, que decía que no le parecía que esto fuera verosímil, y hablábamos con Casolati, que decía que sí hay un vínculo político respecto al tema de las cárceles. Está Daniel Scioli en línea de teléfono, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Scioli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Bueno, este era un delincuente que estaba acorralado. Con ver solamente los antecedentes no podemos sacar las conclusiones de la característica de este individuo, que espero que vaya a Sierra Chica y no salga más ahora, ¿no? Una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué más puedo agregar? Fue muy obvio y estuvo a la vista de todo, los disparates que dijo, las mentiras y todo lo que ha hecho referencia durante la toma de los rehenes, la cual obviamente, como lo hacemos siempre, le pedí al jefe de policía que sea lo más precavido posible y que priorice la cuestión humanitaria. Scioli, ¿cómo te va? Luciana Geuna te habla. Sí, Luciana, bien. ¿Cómo va? Casolati, una de las cosas que nos dijo, que por ahí tiene más que ver con un escenario, no con esta situación en particular, es que efectivamente dentro del servicio penitenciario en las cárceles de la provincia de Buenos Aires tiene un precio a la salida, tiene una modalidad... Déjame terminar que le hago la pregunta. Y en particular, esto no parece ser un delirio, primero porque el que lo está diciendo es un secretario de ejecución penal que tiene muchísima experiencia en los temas penales de provincia, pero además porque han habido muchísimas anécdotas. Digo, más allá del caso de ayer en particular, donde se vio que utilizó muy bien las cámaras, ¿no hay algún tipo de autocrítica o de trabajo sobre cómo funcionan las cárceles de servicio penitenciario en la provincia? Luciana, siempre en una provincia como la nuestra hay cuestiones que se pueden mejorar y que temas que haya que corregir. Yo soy una persona muy abierta para trabajar, así que busco, especialmente en estos temas tan sensibles, la mayor rigurosidad en cuanto a la custodia de los detenidos, en cuanto al accionar policial. Ahora, si hay algún hecho de impunidad de esas características, bueno, que nos llegue la información y vamos a actuar con toda determinación. Fíjate que contraste entre lo que pasó el día de ayer, cuando con los rectores de universidades nacionales, como hicimos con las escuelas descentralizadas de policías, ahora vamos a formar a los nuevos oficiales penitenciarios en las universidades públicas, tipo La Matanza, tipo la Universidad de San Martín y Lomas
y otras, porque quiero dar un salto cuantitativo y cualitativo. Y en el mismo día, el día anterior, había estado con 400 egresados del servicio penitenciario, reconociendo los principales promedios, y les pedí que trabajen arduamente en la socialización, en la menor reincidencia y en la todo lo que significa la reinserción en la sociedad, que se posibilite a partir de un tratamiento adecuado a nuestras unidades penitenciarias. ¿El lunes te reunís con los obispos para hablar del tema del narcotráfico? Sí, Jorge. A ver, es una manera de trabajar. Esta semana también tuvo la mesa del Consejo de Seguridad Provincial, en la cual Granados consensuó las policías comunales. Casal tuvo la reunión con los distintos sectores políticos de justicia para decir, bueno, estas son las leyes que rigen en la provincia. Ustedes en la campaña han hecho referencia a otras iniciativas legislativas. Estamos abiertos a poder ir consensuando la adecuación de las leyes a esta nueva realidad que estamos enfrentando. El lunes, como vos hacías referencia, voy a estar con los obispos de la provincia, que me reúno periódicamente con ellos para distintos temas. Unas veces ha sido lo social o otras oportunidades el tema educativo, y en esta ocasión, haciéndome eco de su preocupación por el problema de la droga, voy a estar con el ministro de Salud Pública, porque el abordaje moderno de esta problemática es desde el punto de vista de la salud pública y la seguridad pública. El adicto es un enfermo que hay que tratarlo, hay que buscar curarlo, por eso salud pública. Y el narcotraficante es un criminal que hay que combatirlo, por eso seguridad y justicia también van a estar allí en lo que es una problemática continental. Pues tampoco podemos hacer un reduccionismo a la provincia o al país o a alguna otra provincia o a Rosario, donde sea. Esto es un tema que evidentemente tuvo su origen en estas organizaciones delictivas, en todo lo que ha sido el eje Colombia, pues se mudó a México, toda la situación que se dio en ese momento en Perú. Te preguntaba porque la reacción del gobierno nacional primero fue bastante liviana con respecto a las denuncias de narcotráfico, después empezaron a decir, bueno, las fronteras son permeables, etcétera. ¿Cuál es tu impresión sobre el asunto general? Que el narcotráfico se le ingenia para penetrar la droga de distintas maneras. Yo he estado exponiendo los resultados de operativo y he visto droga transportada en delivery de empanadas, otras en productos ortopédicos y otras que venían por la ruta 14 del norte del país, y vos lo veías, yo te mostraba el camión y decía, che, ¿qué va ahí? Y me iba a decir, bueno, obvio que va ahí, palet de madera, debe ser para, no sé, llevar algún aserradero, algún material de construcción. ¿Y sabés lo que había dentro de los tablones de madera? Huecos y droga dentro. Es decir, tienen unas características los cuales hay que estar muy atentos por la penetración de esta droga de distintas formas y distintas maneras en nuestros territorios, para que el narcotráfico, estas organizaciones mafiosas, no hagan pie definitivamente a nuestro país. Daniel Mercedes Ninzi, ¿coincidís con Bernie en él le echó la culpa al ingreso de la droga al país a los jueces de Salta, Jujuy y Tucumán, que dice que no van a la frontera porque le tienen miedo a las víboras y a las arañas? ¿Y vos qué opinás? No, me parece un disparate tremendo. ¿Cuál? ¿Lo de la araña, la víspera, que no vayan los jueces o qué? Yo creo que un juez no necesita ir Bueno, habrá que, a ver, se está trabajando en todo momento en incorporar más funcionarios al Poder Judicial, Fiscalía descentralizada, nuevos jueces federales, en algunos lugares donde se haga el relevamiento son más sensibles. Mira, y va rotando después, porque cubrís un lugar y se las ingenia. Nosotros hemos visto, como conclusión de nuestro trabajo de investigación del funcionamiento de estas organizaciones, como cuando hemos desbaratado o hemos dado con los peces gordos de estos capimafia y el narcotráfico, después se agrupan en otras organizaciones y algunas de ellas se han mudado en su momento al Gran Rosario, como pasó los colombianos, que algunos venían para acá, otros iban para México, y en la frontera por ahí extremás un lugar y después te aparecen otros, así que todo lo que se pueda fortalecer en ese sentido, sé que Bernie está trabajando. Te hago una última pregunta que tiene que ver con lo político. ¿Pichetto es tu compañero de fórmula? Jorge, si cada vez que sale un cartel, si cada vez que hay una expresión de un dirigente, yo voy a tener que hacer un comentario. No, a ver, no puedo andar haciendo comentarios de cuestión de un cartel que pueda haber aparecido. Yo con Miguel tengo una muy buena relación. Mirá, creo en mis 15 años de mi
en mi carrera política siempre hemos compartido distintas responsabilidades. Acabamos de terminar una elección, desintoxiquemos a la gente un poco con el agobio de toda política, de la política y todo lo que tenga que ver con candidaturas, y sigamos en este día a día para tratar de terminar el año lo mejor posible. Cuenten conmigo para eso, porque aparte yo las definiciones que tenía que dar ya las di y punto, ¿no? Así que no tengo más nada que agregar. Sí, de ocuparme y preocuparme todos los días por estas cuestiones, que es la que más le preocupa a una familia, y programar para que haya esperemos apuntalar la temporada turística, para lo cual, bueno, para mucha gente puede ser tentador por la competitividad y otros lugares. Bueno, queremos promover muy bien, porque donde hay un turista hay trabajo, y fundamentalmente el operativo Sol. Seguridad, tranquilidad, paz para las familias que veranean en nuestra provincia. Scioli, dos últimas preguntas cortitas. Primero, me veo obligada a repreguntarle lo que le dijo Mercedes. ¿Qué piensa de lo que dijo Bernie? ¿Está de acuerdo o no con que los jueces tienen que ir a la frontera a que le piquen las arañas? Yo creo, a ver, que los jueces, cuanto más cerca están de los problemas, mejor y más rápido van a llegar las soluciones, más allá de las arañas, no las arañas. ¿Y le parece que los jueces del norte no están cerca? No sé, a ver, yo le puedo contar dónde están los jueces de la provincia, cómo hemos descentralizado. Conozco Orán, conozco esta zona, porque cuando yo fui secretario de Turismo recorrí Argentina punta a punta, y conozco todos esos lugares y la frontera, y Formosa, Chaco, en fin. Pero él habrá hecho el relevamiento y confiemos que se van a tomar decisiones readecuando el funcionamiento de las fuerzas responsables federales, más lo que es la readecuación de la justicia a estas nuevas realidades. Daniel, pero los que no están en la frontera, cada poder su responsabilidad, ¿no? Daniel, los que no están en la frontera son los gendarmes, y que dependen de Bernie. Eso a lo mejor le tienen miedo a la víbora y la araña. Porque los gendarmes son los que tienen que estar controlando nuestra frontera y la prefectura. Y ya lo demostró el programa de La Nata de los domingos, que estaba en la frontera sin nadie. Bueno, estoy seguro que Bernie tiene la capacidad y la determinación y el respaldo para poder hacer lo que haya que hacer para ir en este tema tan delicado, seguir contribuyendo a combatir el ingreso de droga o la droga en todas sus formas en el territorio nacional, complementándolo con lo que es nuestra responsabilidad en cada una de las provincias argentinas, ¿no? Son organizaciones muy sofisticadas, con una gran capacidad logística, económica, en la cual el Estado estamos con mucha atención, poniendo todos los recursos necesarios para luchar contra estas organizaciones. Desde el Ejecutivo tenemos que hacer lo nuestro y el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo. Scioli, lo interrumpo para la última pregunta, que no tiene nada que ver con los narcos, sino con la presidenta Cristina Kirchner, que finalmente se supone que aparece el lunes. ¿Usted sabe, está hablando con ella? ¿Sabe cómo está? He respetado rigurosamente el consejo de los médicos de que ella tenga su periodo de recuperación. Y yo... ¿No tuvo ningún contacto con ella en todo este tiempo? Y yo tuve que hacer lo que tuve que hacer, mi responsabilidad de llevar adelante la provincia y contribuir desde ese lugar a llevarle tranquilidad desde ese lugar. Que la provincia está creciendo, está ordenada, y yo estoy cumpliendo el trabajo que me ha confiado la gente, para lo cual ella me ha respaldado, y esperemos que el lunes ya, como se ha hecho referencia, retomando en plenitud la conducción del Estado argentino, se sigan llevando adelante decisiones que influyan positivamente y que sigan normalizando el país en sus distintos aspectos, ¿no? Tenemos que tener muy claro la situación que se vino remontando y ver los nuevos temas que van surgiendo en la agenda, abordarlos. Pues hay algo que viene haciendo la presidenta a lo largo de estos años, ¿no? Ir encarando en principio soluciones estructurales y luego ir trabajando con cada uno de los sectores para ir cumpliendo las expectativas de todo y encarar ahora una gran etapa de desarrollo del país. Eso tiene que ver un CEO de la compañía líder del mundo como Ford, que cumplió 100 años ayer, con qué entusiasmo hablaba
la Argentina y miren que han pasado cosas en estos 100 años de foro en el país, han tenido todo tipo de alternativas y uno los puede ver con entusiasmo, con confianza para seguir desarrollando nuevos emprendimientos y fundamentalmente, yo también lo digo por lo que me toca discutir en la provincia ahora, ¿no? No sé, cuando hablamos de crédito, no se trata de endeudarse, sino se trata de financiar inversiones para el desarrollo, en mi caso, una provincia o del país. Y está bueno estas señales que se están viendo porque ahora sí se puede, porque se hubo que fijar prioridades, de la reinserción de Argentina en la normalidad de la economía mundial, no a cualquier costo, sino priorizando en todo momento lo social, lo productivo de nuestro país y con esa capacidad enfrentando las asignaturas pendientes para dinamizar ese crédito que esté cada vez más al servicio de la inversión productiva, del sector privado y de los distintos estados. Gracias, Scioli, por la comunicación. Daniel Scioli, quien hablaba, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quedaron varias cosas para seguir hablando del tema del Código Civil, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en el tema, bueno, son numerosísimos, ¿no? Aquí lo que llamó mucho la atención, y que tiene que ver con la vida cotidiana, porque vos sabés que hay un artículo en esta ley que manda sobre la responsabilidad civil, el artículo 6, que dice así: el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se le atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. A ver, traducción al lenguaje corriente y un ejemplo. Accidente de 11, el Estado no le garpa a nadie. Yo no puedo hacer acción contra el Estado. Esa pequeña diferencia que es gigante en términos de plata es que no puede haber una acción civil. Exacto, eso es lo que pero administrativamente vos cobras como lo que se pauta dentro del Código Administrativo, que es nada. Pero digo para que se entienda cuál es por eso estoy explicando lo concreto O sea, se terminan las acciones civiles contra el Estado. Las acciones civiles por daños, pero acá lo grave. Perdón, ¿contra el Estado o contra los funcionarios? Los dos. Ni contra el Estado ni contra los funcionarios en particular. Y aquí es grave, ¿por qué motivo? Porque el Estado le da una concesión a alguien. Se supone que el Estado tiene que controlar esa concesión. Hay una responsabilidad primaria. Bueno, hay organismos de control específicos. Claro, no es que es una empresa privada con el cual el Estado no tiene absolutamente nada que ver. Y además, en este tipo de daños, tipo 11, el concesionario no tiene un patrimonio para responder. La compañía de seguro, vos viste que tenía era ridículo que tenía hasta una franquicia de 1.800.000 con un seguro de 2 millones de pesos, con lo cual tampoco la compañía de seguros podría responder. Y después dice muy claramente acá: la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. O sea, no se le podría aplicar una multa a ningún funcionario por no estar haciendo correctamente su función, de tal manera de que esa multa actúe como una especie de prevención y de alerta al funcionario. Mirá, vos todavía no cometiste ningún daño, pero te estás haciendo macanas. Entonces hay una sanción pecuniaria disuasiva. Dice que tampoco es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Ya está bien. Te abrochan por todos lados, y por eso yo creo que en la discusión que tuvimos con el doctor Gilavedra, que no se trata de acumular, decir, bueno, sobre 2.000 estoy de acuerdo con 1.800 y discrepo con 200 y entonces tengo el 90%. Hay que ver lo que es principal de lo que es secundario. En una cosa formal puedo estar de acuerdo, pero en las cosas más importantes y que son, digamos, esenciales inclusive a la vida de todos nosotros, bueno, cualitativamente me parece que esto es una regresión total. Yo repito lo que hablábamos con Gil Lavedra. A mí me parece que esto, igual que la ley de medios, igual que la ley de democratización de la justicia, igual que qué otra hubo así de ese tipo,
Bueno, nada. No, pero los denunciados, de buenos enunciados. Después también están las estatizaciones, por ejemplo, con la de YPF, Claro, que YPF. digamos que todo el mundo naturalmente era algo que se pretendía que se estatizara, que era algo que era mejor, y después en la letra chica siempre hay algo que Sí, pero tiene no que se ver. estatizó, YPF no es Exacto, estatal. no, y además no la convirtieron en una sociedad del Estado, sino por eso hay Tampoco cada Aerolíneas, uno de sí. estos proyectos que digamos que tienen que ver mucho con los hitos de las búsquedas del progresismo en Argentina, siempre termina mandando tienen por una abajo. letra chica Ujú. que termina siendo traicionera. Claro, pero acá no es la letra chica, ¿eh? Sí, sí, acá acá es la es letra parte del grande. código. Esta es la letra grande, no la letra chica. A ver, una pregunta para ustedes. Ustedes dicen que, por ejemplo, una persona que es víctima del accidente de 11 no sería indemnizada, no puede hacer un juicio civil. Y una persona, por ejemplo, que es víctima de la inundación en La Plata, tampoco podría Contra ser... el Estado, Tampoco. no, nada, Tampoco. de ningún ambiental, laboral, daño, cualquier cosa, porque es muy claro. Queda eximido de toda responsabilidad directa y subsidiaria. Lo dice el primer artículo lo dice con tanta, no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Entonces, digamos, puede haber algo por el derecho administrativo, pero por ejemplo, derecho administrativo puede decir lo siguiente: bueno, apercibo al funcionario una amonestación porque no cumplió con determinada cosa. O el día de mañana digo, bueno, este funcionario no puede seguir sus Le bajan funciones. puntos en la carrera. Claro, suponete. le bajan puntos a la carrera, Claro. o hasta inclusive le modifican el contrato. Pero no le sacas una moneda al Estado Claro, nunca en más. ningún caso. Ahora entiendo. ¿Sabés a cuál también me hace acordar? A la ley de mercado de capitales. ¿Te acordás que salieron los de la oposición decir que los empomaron con ese famoso artículo que le permitió al gobierno meterse en Clarín como accionista minoritario y cambiar Ujú. todo? Bueno, Claro, en nombre de respetar a la minoría. exacto. Claro. Y No que lo votaron todos los de la oposición, y después, cuando saltó lo de Clarín, que era obviamente la razón por la cual se estaba cambiando esa ley, ahí dijeron, ay, no nos dimos cuenta. A ver, una duda, si la oposición estará o no funcionando de idiotas útiles en el medio de esto. Pero bueno, nada, como para pensarlo, es el mediodía, señores.